Bueno, continuando con la clase, vamos a ver las estructuras repetitivas, repetir hasta que. Acá la condición de salida es cuando sea verdadero. Estas instrucciones que están acá se van a repetir hasta que la condición sea verdadera. Y esa es la diferencia con el mientras. Bueno, el mientras que vimos nosotros era el mientras hacer, la condición estaba arriba y esto se ejecutaba mientras la condición fuera verdadera. ¿Ok? Entraba al ciclo cuando era verdadero y esta sale del ciclo cuando es verdadero. Esa es la diferencia entre el repetir hasta que y el mientras. Se los voy a mostrar con un ejemplo. Miren. Acá en este ejemplo, lo que hace es imprimir por pantalla, veámoslo, la tabla de multiplicar. Este es un ejercicio de la guía. Ahí está. Entonces, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 10, 20, 2 por 12, 24. Así. ¿Ya? Entonces, le explico el código. Partimos con una variable que es i, igual a 1, que es el valor por el cual estábamos multiplicando 2 por i, ¿no es cierto? Y el ciclo lo va a ir iterando con esta variable y va a ir cambiando. Entonces, la primera iteración, i vale 1, y hacemos 2 por 1, igual a 2 por 1, la multiplicación, ¿no? 2 por i. Después i que se incrementa en 1, quedaría i es igual a i más 1, es decir, 1 más 1 sería 2, y vale 2. Y aquí viene la pregunta, hasta que i sea mayor que 12. O sea, cuando esto sea verdadero, terminamos, porque es hasta. En este caso todavía i no vale 12, ¿no? Porque valdría 2. Y volvemos a iterar. Ahora vale 2, sería 2 por 2. 2 por 2 es 4. Y se incrementaría a 3. Y ahí seguiría hasta que i valga 13, porque 13 es mayor que 12. Entonces, el 12, imprimimos 11, por ejemplo. 11 más 1 sería 12. Subimos. Escribimos 2 por 12 es igual, 2 por 12 es 24. Y ahora i, que vale 12, más 1 sería 13. Y ahí preguntaríamos, ¿13 es mayor que 12? Verdadero. Termina. ¿Ya? Como la pregunta está abajo, siempre por lo menos entra una vez al ciclo. Porque pregunta abajo, entonces pasa de largo, ejecuta una vez el bloque de instrucciones y luego pregunta. Esa es la diferencia entre hacer la pregunta al final del ciclo o al principio. Ya que cuando se hace al principio puede que la primera vez ya no entre y nunca se ejecuten las instrucciones. Si se hace abajo, por lo menos una vez se ejecuta. Y quería mostrarles exactamente el mismo programa, hace exactamente lo mismo, ya, ven que es lo mismo, pero con la diferencia de que ahora estoy usando un mientras que. Esto no lo vimos ayer, eh, y es lo que está acá. Ayer vimos mientras hacer, y este es hacer mientras, o sea, es el mismo mientras, pero con la pregunta abajo. En este caso, igual comenzamos y la variable i en 1, escribimos 2 por i igual a 2 por i, esto queda igual porque es las instrucciones del ciclo, incrementamos i en 1 y aquí está la diferencia. Como mientras itera, o sea, entra al ciclo cuando la condición es verdadera, la condición debe cambiar, no puede ser la misma. Pues si no tendría un problema, ¿no? Esto mientras que i sea menor o igual a 12, se ejecuta la instrucción. Porque cuando eso sea falso, es decir, cuando i sea mayor a 12, sale. ¿Ya? Pero en código es exactamente lo mismo. En cuanto a la lógica, es lo mismo, solamente que cambia esto de cuando sale al ciclo y cuando entra. Veámoslo en diagrama de flujo para que observemos esto de la iteración. Tenemos este proceso, ¿no es cierto?, que imprime la tabla. Fíjense que la pregunta está acá abajo y está con el mismo símbolo que usábamos para el sí, entonces, si no. Con la diferencia que la bifurcación me construye un ciclo aquí en el grafo de flujo. ¿Se fijan? Notan que cuando es verdadero, la flecha sube y ahí se produce el ciclo. Mientras esto sea verdadero, vamos a estar aquí de manera eterna. Si esto no cambia y si siempre es verdadero, nunca vamos a salir del ciclo porque esta instrucción, esta bifurcación te lleva hacia arriba.
te lleva a que se produzca el ciclo. Y solamente podemos salir de este ciclo si esto es falso. ¿Ya? Entonces, si termina cuando es falso y continúa cuando esto es verdadero, eso es un mientras. ¿Ya? Mientras esto sea verdadero, se ejecuta. Y el repita hasta que lo ejecutamos. En diagrama de flujo es lo mismo, solamente que se intercambian la B por la F. O sea, acá entro al ciclo con falso. ¿Se fijan ahí? Está en falso. Y salgo cuando es verdadero. Ujú. Entonces este es un hasta, porque sale cuando es verdadero. Si es verdadero, sale, termina. Pero si es falso, va a estar en el ciclo. O sea, hasta que se cumpla la condición, va a estar iterando. Y ahí vamos a estar hasta que se cumpla. ¿Qué tal? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, se entiende. Sí, es sencillo de entender. Si el tema es poder después aplicarlo a los problemas. Aquí el secreto nomás es partir con problemas chiquititos e ir con una complejidad incremental para no perderse en el camino. Si uno trata de hacer los ejercicios más difíciles desde un principio, eh, esto es muy cuesta arriba, pero si no, se va entendiendo. Esta es la guía de ejercicio que tenemos. Dice, hay una instrucción general, dice, efectúe el análisis del problema, es decir, identifique la entrada, el proceso y la salida. Defina 3 casos de prueba para que puedas chequear o verificar que tu programa está correcto. 3 casos de prueba son 3 casos, grupos de datos de entrada, dependiendo cuántos datos tú pidas. Si pides 3 datos, esos 3 datos sería un caso. Otros 3 datos diferentes sería otro caso, y así. Y construir el algoritmo que resuelva el problema. Debe asegurarse de utilizar al menos 5 veces cada una de las estructuras iterativas vistas hasta ahora. Bien, entonces, Profesor, dime. o sea, para hacer los ejercicios se puede ocupar una o la otra. Sí, son alternativas, puedes usar una o la otra. Lo importante es saber entender bien cuándo usar una, cuándo usar otra. Tenemos 3 hasta aquí. Si quieres podemos hacer este con mientras. Voy a copiar el código, voy a crear otra para que veamos, tengamos las 3 que hemos visto. Ya. La otra es mientras hacer. Entonces, en vez de, voy a poner aquí, mientras que i sea menor o igual a 12, hacer, y acá fin mientras. Eso. Esa es la otra estructura. Esta que está acá, entonces pregunta arriba y mientras sea verdadero ejecuta. Vamos a verla en el diagrama de flujo que te tenía. Si usted te fija, acá la figura es diferente porque el rombo está arriba. Cuando es falso termina, aquí en la salida te fijas, pero si es verdadero, entra al ciclo. Y noten aquí la desconexión, no hay un enlace desde este punto hacia el fin, sino que acá la flecha sube, produciéndose el ciclo. Y aquí vamos a estar iterando mientras la condición sea verdadera. Mientras i sea menor o igual a 12, voy a estar iterando. Cuando eso sea falso, tomo este otro camino. Y este camino me lleva a la salida. ¿Ya? Pero si es verdadero, voy a entrar aquí y voy a estar en el ciclo. Ahí, si observan, se ve el ciclo, se percibe. ¿No? Esa es la gracia del diagrama de flujo que te muestra gráficamente el ciclo en este caso. Se ve el ciclo. El pseudocódigo queda un poquito desoculto. Uno tiene que entender bien cómo funciona para darse cuenta de eso. Voy a ser majadero con esto, pero no olviden la identación. Es muy importante cuando uno trabaja con ciclos que esté bien identado el programa. Si están en PCIN, esto tiene una manera, no sé si se lo había explicado. Si ustedes tienen un programa así súper desordenado, en edición tienen una opción que se llama ahí corregir identado, control I. Si lo apretan, perdón, tengo que seleccionar el código completo, corregir identado y ahí lo deja ordenadito. Ya, corrige los errores de identado. Por ejemplo, si estuviera así, lo marco, corregir identado. Y ahí lo deja bien.
Bien, entonces, veamos el ejemplo en la guía. Ujujú. Esta es la guía, ¿no? Y hay varios ejercicios. Por ejemplo, el primero, se requiere sumar los 100 primeros números naturales consecutivos. Ese lo hicimos. Se requiere leer 50 números y determinar cuántos de ellos están en el rango entre 100 y 200. Este está entretenido. Acá, si se fijan, 100 está incluido en el rango porque el paréntesis mira hacia adentro, pero 200 no, porque el paréntesis mira hacia afuera. O sea, tiene que ser entre 100 y 199, no puede llegar a 200. 200 está fuera ya del rango. ¿Ok? Eso como primer detalle. Segundo, la idea es leer 50 números. ¿Ya? Vamos a leer 50 números y determinar cuántos de ellos están en el rango. O sea, tenemos que contar. Tengo que leer 50 números y de esos 50 contar cuántos vienen en el rango. Entonces, ¿cómo nos queda eso acá? Vamos a crear un nuevo ejercicio y vamos a necesitar un par de contadores. Un contador I de iteración que me diga cuántos números voy leyendo, ¿no? Inicialmente leo 0, pero la idea es contar cuántos números he leído. Y necesito contar un número, voy a llamarle con, cuántos números están dentro del rango. Entonces tengo dos contadores, uno que es el contador de las iteraciones, con este voy a contar iteraciones, y esta es la respuesta que tengo que dar. Ya, el contador de números en el rango. Entonces, tenemos que, como yo sé que tengo que contar 50 números, me vale hacer la pregunta abajo, ¿ya? Porque por lo menos siempre voy a entrar más de una vez. Tengo que entrar efectivamente 50 veces. Entonces, practiquemos el repetir hasta aquí, ¿ya? O puede ser el repetir mientras que, cualquiera de los dos, ¿ya? Hacer mientras y hacer hasta. Que yo lo aprendí con repetir y se me quedó. Entonces es hacer hasta que. ¿Y cuál es la condición de salida? Este es el contador de iteraciones, entonces sería i hasta que i sea mayor o igual a 50, porque eh, estoy contando hasta 50, ¿cierto? Ya, entonces voy a iterar 50 veces, ¿sí? Entonces, dentro del ciclo, ¿qué necesito? Necesito incrementar el i en 1, ya, porque ese es el contador de iteraciones. Con esto yo tengo controlado el ciclo. Tengo un ciclo que termina, que es lo importante, porque si no soy capaz de hacer un ciclo que termine, que esté bien hecha la condición, y que en cada paso de la iteración me acerque esa condición de término, voy a tener un ciclo infinito. ¿Ya? Eso es re importante. Si hay que poner atención en qué, cuál es el valor inicial, a cuál valor final tengo que llegar y cómo me acerco a la condición. Yo me tengo que, en cada paso de iteración, acercar a la condición de término, no alejar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo en vez de i más 1 pongo i menos 1? Parto en 0, sería 0, después menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Si hago eso, nunca voy a salir de este ciclo, porque i nunca va a llegar a 50. A eso me refiero con que en cada paso me tengo que acercar a la condición de término. En cambio, si esto va hacia arriba, parto en 0, después es 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 45, 46, 47, 48, voy a ir así, o sea que me voy acercándose al 50. Entonces, si hago eso, aunque sea muy lentamente, aunque sea de uno en uno, va a llegar un momento donde yo voy a salir. Y eso está bien. Ya, entonces con esto ya tengo la primera parte hecha, que es el ciclo que itera 50 veces. Tengo que leer los números, ¿no? Vamos a escribir un mensaje. Crece el número. Podemos hacerlo así y ponerla ahí acá. Ahí con 2 puntos. Y leemos. Ya, y la pregunta que nos están pidiendo acá, la respuesta que tenemos que dar es cuántos están en el rango. Para eso vamos a tener que evaluar. Evaluar si el número que leemos
es mayor, se olvidó el rango era entre 100 y 200. Entonces, si el número es mayor o igual a 100, porque eso estaba en el rango, y el número es menor a 200. Entonces, menor, no menor igual, porque en el rango me planteaban el rango que el 200 estaba fuera del rango. Entonces, si se cumple esta condición, si el número está dentro del rango, ¿qué tengo que hacer? Incrementar este contador, porque este contador está contando cuántos números están dentro del rango. Si entro aquí en el if, en el si, significa que el número está dentro del rango y por lo tanto tengo que incrementar el contador en 1. ¿Ya? Y en este punto ya tendríamos lista la solución. Tenemos hecho el proceso. Tenemos la entrada, que estaría acá, está hecha 50 veces. Acá está el ciclo, ¿no es cierto?, que itera. Está la lectura y está la evaluación. Entonces solo nos queda entregar el resultado. Se han leído números dentro del rango. Vamos a esto, pero 50 es mucho. Voy a quitarle un 0, porque si no, probarlo va a ser muy duro. Entonces ingresa el número 1, suponte el 102. El número 2, el 125. Número 3, el 200. El 98. Y 99. Ahí está. Se han leído dos números dentro del rango, lo cual es verdad, ¿cierto? Porque el 102, el 125, el 200 ya se salió del rango, por arriba. 98 y 99 salieron del rango, pero por debajo. Voy a agrandar la letra ahí, por si tienen problemas para verlo. Ahí está. Entonces, todo dentro del rango, ahí falta un espacio en blanco, que lo ponemos ahora, y quedaría hecho. Ahí está el espacio que nos faltaba. Y eso sería. Veamos el diagrama del flujo, como nos queda. Y ahí está. Noten que esto es algo que no habíamos visto en los ejemplos, donde tenemos un ciclo, que está aquí, y dentro del ciclo de las instrucciones tenemos un sí, entonces sí, no, que estaría acá. No existe problema con eso. Uno puede anidar estructuras de control, no hay ninguna restricción al respecto. Podemos tener estructuras anidadas, o sea, puede ser un ciclo y dentro del ciclo otro ciclo, o podemos tener un sí, entonces si no, y dentro de eso un ciclo, o al revés, como en este caso. No hay restricciones, ahí depende del problema, es lo que tenemos que hacer. Me hacen una pregunta acá por Discord. Profe, ¿y cómo se hace para que el programa diga cuáles son los números dentro del rango? Eso es fácil porque acá nosotros vamos contando y si tú quieres indicar que este número está dentro del rango, sería poner un mensaje acá adentro, por ejemplo, escribir, podría ser así. Ya, entonces leo un número y digo si está dentro del rango o no. Y lo voy haciendo en el mismo momento que lo van escribiendo. Entonces, por ejemplo, ahí sería 20, no digo nada, 200, no digo nada, 120, 120 está dentro del rango. Ya, 140 está dentro del rango, se han leído 3 números dentro del rango. Ya, así sería eso. Lo voy a quitar en todo caso porque no es parte del enunciado del problema. Cuando uno hace un problema de este tipo, hay que hacer lo que se pide solamente, no poner más cosas. Por dos motivos. Una, porque es más tiempo. Si tú quieres hacer el programa más grande, es más tiempo. Si tienes el tiempo, hazlo sin problema. Estoy pensando yo en un test o un control, no te falta el tiempo en general. Pero si no es así y tienes tiempo y puedes hacer un programa bueno o un programa que tenga más funcionalidad, hazlo, no hay problema. Pero si no,
el tiempo es una condicionante, entonces hay que restringirse a lo que te están pidiendo. Y segundo, si uno hace más de lo que a uno le piden, tiene más probabilidad de cometer error. Puede que la parte que me están pidiendo esté buena, pero justo lo que agregué de más esté el error. Entonces, incremento la posibilidad de tener errores. ¿Ya? Más que nada por eso. Lo otro interesante que no hemos visto es cómo yo podría verificar si esto está bueno o no a mano. ¿Ya? ¿Cómo yo podría saber si esto es correcto? Para eso yo tendría que hacer una tabla de seguimiento, donde yo pudiera ver el estado de las variables, cómo van quedando mientras yo voy y resolviendo el problema a mano. ¿Ya? Eso es entretenido. Vamos a tomar este ejemplo y vamos a hacer eso. Me quedan un par de minutos, así que lo podemos hacer. Denme un segundo. Esto voy a necesitar donde anotar. A ver si abrimos Excel para anotar por aquí. ¿Ven el Excel, cierto? Sí. Ya, entonces si nosotros quisiéramos chequear esto a mano y saber si está funcionando, necesitamos tener una tabla de seguimiento, ¿vale? Esta tabla de seguimiento, el objetivo de ella es ir llevando un registro de todos los valores que van asumiendo las variables que tenemos. Entonces vamos a poner acá en cada columna el nombre de la variable i, con, y acá el valor que va asumiendo. I vale 0 inicialmente y contador vale 0, ¿vale? Y después entramos al ciclo. Dice hacer i es igual a i más 1. Primera instrucción, ¿qué es lo que hace? Toma el valor actual de i, que es 0, y lo incrementa en 1. Listo. Después sale por pantalla el mensaje, ¿vale? Después se lee un número, otra variable, ¿no? Num. Y supón que num, el valor inicial que toma, sea, por ejemplo, no sé, 12. Y después seguimos, dice, num mayor o igual a 100 y num menor o igual a 200, no. Viene hasta acá y pregunta. Y es mayor o igual a 5, y vale 1, por lo tanto no. Y acá el control, ¿qué es lo que ocurre? No baja, porque es un ciclo. Vuelve acá arriba. ¿Ya? Porque esto es verdadero. Vuelve acá arriba. Entonces, como vuelve, estamos nosotros acá, volvemos a esta instrucción. Entonces incrementamos i en 1, y está 1, 1 más 1 sería 2. Leemos el número suponte que ahora sí uno dentro del rango, 145. La pregunta dice, ¿el número está ¿es mayor a 100? Sí, es mayor a 100. ¿Es menor que 200? Sí. 145 es mayor que 200, menor que 200. Por lo tanto, contador es igual a contador más 1. Contador vale 0, más 1 sería 1. Entonces aquí sería 1. Y preguntamos, ¿y es mayor o igual a 5? No, porque es 2, entonces sería 3. Y volvemos arriba, y es igual a i más 1, es decir, se incrementa en 1, quedarían 4. Leemos un número, ponte tú que leamos el número 1. La pregunta diría, ¿está en el rango? No, no está en el rango, seguimos. Hasta que i sea mayor o igual a 5, no, i es 4, es menor que 5, volvemos, y se incrementa en 1, ahora sí es 5. Ahora que es 5, leemos otro número, por ejemplo, leemos el 47, y preguntamos, ¿47 es mayor o igual a 100? No, entonces ya no entra, y pregunta, y aquí viene la pregunta que nos saca del ciclo, porque dice, ¿i es mayor o igual a 5?
Sí, es mayor o igual a 5. Como es verdadero, entonces el asta ya no te lleva hacia arriba porque hay una bifurcación. Entonces, ahora como esto es verdadero, sale del ciclo. Y vamos a la instrucción final donde se va a imprimir en pantalla. Se han leído con, ¿cuánto es el valor que tiene con? Con tiene el valor 1. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? Sería, se han leído un valor dentro del rango. Ya, se ha leído 1 dentro del rango. Bien, eso, no sé si tienen dudas, eso es lo que yo le quería compartir hoy día, que viéramos estas dos alternativas de ciclo. Tenemos el repetir hasta que, el hacer mientras y el hacer hasta que, ¿ya? Y hemos visto también el mientras con la pregunta arriba. En síntesis, si la pregunta es hacia arriba, puede que estas instrucciones nunca se ejecutan si es que inicialmente la instrucción es falsa. En cambio, si la pregunta es abajo, por lo menos se va a ejecutar una vez. Y acá tenemos dos alternativas, preguntar con un mientras o con un hasta. Y la diferencia es que una sale cuando es verdadera, que es el hasta, sale cuando es verdadera, y el mientras sale cuando es falso. Y eso es. Entonces, queda la guía ahí en Moodle, también la tenemos en Discord, para que la puedan trabajar. Cualquier duda, seguimos conectados por Discord, que el chat es mucho mejor. Y nada, nos vemos mañana en el horario de clase. Eh, por los cambios del protocolo que tuvimos esta semana que nos dieron, vamos a tener clase, vamos a hacer videoconferencia todos los días, o sea, de clase, lunes, martes y miércoles, y en este horario, ya para terminar en 40 minutos la clase. Así que nada, yo no sé si les dejo la palabra a ustedes, si quieren decir algo antes del final, antes de despedirme ya de manera definitiva. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿No hay Todo dudas? correcto. Ya, perfecto. Sí, el test a las 9. Les confirmo por Discord qué va a pasar con el test. Se supone que sí. Yo lo voy a subir a Discord si está abajo del Moodle, ¿vale? O lo mandamos por correo. Ahí vamos a ver la alternativa. Justo ahora tenemos una reunión con las colegas para ver este tema y cualquier cosa por Discord les comento. Y obviamente por ADECA. Sí, se supone que hay test. David pregunta, ¿hay test? Sí, hay test. Esa es la idea. Si se suspende, les comento también por Discord. Bueno, chicos, quedamos en contacto. Que tengan un bonito día. El test sería hasta las 8 inicialmente. ¿Ya? Así que atento a Discord, ahí van a estar las noticias. Ya me despido. Que estén muy bien, que tengan un bonito día. Nos vemos. Chao, chao. Profe, Chao, Profe. chao, chao. Chao, profe. que esté bien. Gracias, igualmente. Nos vemos.